Bueno, alumnos, buenas tardes. En esta clase vamos a ver una de las maneras que tenemos para poder hacer un diagnóstico de alguna persona o de algún paciente. Una de las opciones, que es la que presentamos acá, es la que ofrece el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, con la abreviatura DSM. Este manual básicamente tiene dos finalidades, como su título lo indica, una finalidad estadística y una finalidad diagnóstica. De estas dos finalidades, en este momento nos va a interesar solamente la diagnóstica. ¿Y qué significa una utilidad diagnóstica? Bueno, hacer un diagnóstico significa identificar un trastorno, para lo cual obviamente vamos a necesitar alguna clasificación de trastornos, para poder tomar alguna categoría de esa clasificación, identificarla para determinado paciente. Bueno, hay muchas clasificaciones de trastornos mentales. Una de ellas es la más rudimentaria de todas, que es la que usamos todos nosotros a veces en la vida cotidiana. Es una clasificación muy sencilla, muy simple, rudimentaria, que tiene solamente dos categorías, locos y no locos. La clasificación que hacemos en la vida cotidiana de las personas que nos rodean. Y si somos un poco más observadores y detallistas o sofisticados, a lo sumo agregamos una tercera categoría que puede ser medio locos. Más allá de esta clasificación sencilla, burda, hay otras clasificaciones que fueron desarrolladas por profesionales del ámbito clínico, acostumbrados a observar muchos casos clínicos, y entonces a partir de ahí las clasificaciones empezaron a ser un poco más detalladas y específicas. Por ejemplo, el psicoanálisis, cuando clasifica los trastornos mentales en neurosis, psicosis y perversiones, y dentro de estas categorías a su vez varias subcategorías también, que no vamos a mencionar. También está la llamada Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, la abreviatura, desarrollada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, que se centra más que nada en clasificaciones de enfermedades médicas, más ligadas a lo corporal, pero se las menciono como ejemplo. Después tenemos las clasificaciones clásicas de la psiquiatría alemana o de la psiquiatría francesa, de fines del siglo XIX, comienzos del XX, y que todavía hoy alguno que otro sigue utilizándola. Y llegamos finalmente a la clasificación de trastornos mentales que nos interesa, que es la clasificación del DSM, que va a clasificar las enfermedades en muchas categorías, son innumerables, pero a partir de ellas pueden hacerse básicamente dos tipos de diagnósticos, o de evaluaciones diagnósticas, de evaluaciones como dice el DSM. Una evaluación no axial que considera tres aspectos nada más de la persona, el eje 1, el 2 y el 3, así se llaman, y el diagnóstico multiaxial que considera 5 aspectos de la persona, es decir, los 3 anteriores a los cuales se agregan 2 más. Este es el que nos va a interesar, el diagnóstico multiaxial. ¿Cuándo hacemos estos diagnósticos? Y bueno, podemos hacerlo a una persona antes de comenzar con el tratamiento. Con un tratamiento se le puede hacer este diagnóstico. Se le puede también hacer al final del tratamiento, o hacerlo en las dos ocasiones para comparar a ver qué cambios hubo durante la terapia.
Y también pueden realizarse este diagnóstico en cualquier momento cuando necesitemos comunicar este diagnóstico a colegas, a la obra social, a cualquier otro interlocutor. Bueno, ahora entonces vamos a detallar en qué consiste este diagnóstico multiaxial que contempla 5 aspectos del paciente. Bueno, el formato multiaxial es una forma de presentar el diagnóstico mediante 5 ejes, como dijimos antes. De aquí su nombre. Lo de multiaxial apunta a que hay 5 aspectos diferentes que hay que considerar en el paciente. En cada uno de estos 5 ejes hay información diferente y complementaria sobre el sujeto que estamos diagnosticando. Bueno, vemos en qué consiste cada uno. En el eje 1 va el diagnóstico principal o el motivo de consulta. Es decir, es lo que trae el paciente en la primera entrevista, como diciendo, me pasa esto. O bien lo que considere el terapeuta como elemento de diagnóstico principal, es decir, como aquello que requiere ser tratado en la psicoterapia. Por ejemplo, en el eje 1 podemos poner ataque de pánico. En el eje 2 se colocan solamente categorías del DSM que correspondan a retraso mental o a trastorno de la personalidad. El retraso mental tiene varias subcategorías, el trastorno de la personalidad también, ¿no? Entonces elegimos uno de estos. ¿Qué diferencia importante hay entre el eje 1 y el 2? En el eje 1 está el trastorno que va a ser tratado en la psicoterapia. Es decir, aquello que se supone que en algún momento va a ser curado, y el paciente se va a ver liberado de esta cuestión, por ejemplo, de los ataques de pánico. En cambio, en el eje 2 se colocan trastornos que son permanentes en el sujeto. Son trastornos de alguna manera que ya vienen de la infancia o nacieron con eso y los va a acompañar toda la vida. De manera que retraso mental, trastornos de la personalidad son elementos patógenos que lo van o patologías que lo van a acompañar toda la vida y que van a servir como, de alguna manera, como trasfondo, ¿no?, del diagnóstico principal. Por ejemplo, puede ser un trastorno paranoide de la personalidad, que aparece en una persona que tiene ataques de pánico, eje 1. Bueno, en el eje 3 vamos a ubicar una enfermedad médica, es decir, una enfermedad ligada al cuerpo, una enfermedad orgánica. Para eso contamos con la información de un médico que nos dice, este paciente tiene tal cosa, o si confiamos en lo que nos dice el paciente, dice, bueno, mire, a mí el doctor me dijo que tenía desde hace varios años hipotiroidismo, bueno, hipotiroidismo, me da ciertos medicamentos, fenómeno. Si confiamos en lo que dice el paciente, lo ubicamos como enfermedad médica, si no, buscamos un diagnóstico más seguro a partir de la comunicación de algún colega médico. Para las enfermedades médicas ya no utilizamos la clasificación DSM, sino que podemos utilizar, por ejemplo, la clasificación CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, de las cuales ya habíamos mencionado antes. Por ejemplo, en enfermedad médica podemos poner tuberculosis. En el eje 4 van los problemas psicosociales o ambientales de la persona, del paciente. Es decir, qué
en qué ambiente está, qué padecimientos ambientales tiene. Puede ser una catástrofe natural en el ambiente físico, pero también puede ser un problema psicosocial, como un problema laboral, un problema escolar, un problema conyugal. Es decir, qué es lo que está ocurriendo en el ambiente, en el entorno de esta persona. Por ejemplo, podríamos poner acá en el eje 4 bullying, es decir, un problema que está padeciendo esta persona en su ambiente escolar o en su ambiente laboral. En el eje 5 va lo que se llama la actividad global en una escala de 0 a 100, que se denomina escala de evaluación de la actividad global, EEAG. Aquí no vamos a poner qué es lo que está sucediéndole a la persona en el ambiente, sino que vamos a colocar la conducta misma, las conductas mismas que realiza la persona, como consecuencia de esta influencia ambiental o en general, qué actividad global desarrolla. Entonces, ojo con la cuestión esta, en el eje 4 va lo que sucede en el ambiente, a la persona, y en el eje 5 va cómo actúa la persona, cuál es su comportamiento, su conducta, su actividad. Para detallar mejor el eje 4 y el 5, vamos ahora a pasar a analizar estos dos ejes. Bueno, respecto del eje 4, el DSM establece una lista de las categorías principales que deben ser consideradas acá. Aquí lo tienen en pantalla: problemas relativos al grupo primario de apoyo, básicamente la familia; problemas relativos al ambiente social, podría ser por ejemplo el barrio; relativos a la enseñanza; problemas laborales, problemas de vivienda, problemas económicos, problemas de acceso a los servicios de asistencia sanitaria; problemas relativos a la interacción con el sistema legal o con el crimen; y si el problema ambiental o psicosocial no está contemplado en estos ítems, se pueden incluir dentro de otros problemas psicosociales o ambientales. Tengamos presente que estas son categorías generales. En el eje 4 no se puede poner, por ejemplo, problemas relativos al grupo primario de apoyo. Hay que especificar de cuál es el problema exactamente. Por ejemplo, puede ser un padre alcohólico, o una madre drogadicta, algo que de alguna manera priva al paciente de un apoyo de su grupo primario que sea beneficioso para él. Problemas relativos al ambiente social, puede ser un barrio carenciado o donde está muy arraigada la delincuencia. Problemas relativos a la enseñanza, bueno, problemas laborales, también hay que especificar bien de qué se trata, si está desocupado, si fue despedido, etcétera, etcétera. Si sufre algún tipo de acoso, ¿no?, en el ámbito laboral. Problemas de vivienda, por ejemplo, con una vivienda muy precaria. Problemas económicos, pueden ser deudas que tiene la persona. Problemas de acceso a los servicios de asistencia sanitaria, por ahí vive en una zona donde la atención de la salud pública está muy restringida. Y problemas relativos a la interacción con el sistema legal, es decir, detenciones, juicios, horarios. Bueno, veamos ahora el eje 5, que es la actividad global de la persona. Si recordamos, en el eje 5 teníamos que mostrar qué actividad, qué conductas, qué comportamientos, qué características personales en su comportamiento aparecen en la persona que estamos diagnosticando.
En este eje 5 tenemos que poner un número que va del 0 al 100. Colocamos el 0, como vemos en la pantalla, al final de todo, cuando hay información inadecuada. Es decir, no tenemos suficiente información como para poder colocarle un número al sujeto del 1 al 100. Del 1 al 100, cada uno de estos números está representando un tipo diferente de comportamiento, de actividad, que va desde la más patológica, los números menores, el 1, 2, 3, 4, etc., hasta la más sana, por hablar rápido, la más sana, que sería la 100. Entonces, y ahí en la pantalla pusimos 3 ejemplos. Un puntaje de 100 corresponde, como ven ahí, a una actividad satisfactoria en una amplia gama de actividades. Nunca parece superado por los problemas de su vida. Es valorado por los demás a causa de sus abundantes cualidades positivas, sin síntomas. Después viene el 90, el 80, el 70, etcétera, etcétera. Y ya en el 60, que estamos más o menos por la mitad, lo que corresponde a este valor son síntomas moderados, por ejemplo, afecto aplanado y lenguaje circunstancial, crisis de angustia ocasionales o dificultades moderadas en la actividad social, laboral o escolar, por ejemplo, pocos amigos, conflictos con compañeros de trabajo o de escuela. Bastante más abajo, 10, bastante más cerca del polo patológico, vamos a encontrar en el número 10 peligro persistente de lesionar gravemente a otros como a sí mismo, por ejemplo, violencia recurrente o incapacidad persistente para mantener la higiene personal mínima o acto suicida grave con expectativa manifiesta de muerte. Cada una de estas características el DSM las da para el 10, para el 20, para el 30, el 40, etcétera, hasta el 100. Es decir, que para el 65, los números intermedios, el 12, el 13, no hay ninguna especificación. Esto lo podemos elegir nosotros, de acuerdo a lo que nos parece. Por ejemplo, un determinado paciente está entre 10 y 20. Bueno, pero entre 10 y 20, pero a ver qué es lo que nos parece que está más cerca del 10, del 20, y pondremos un 18, un 17. Eso lo vemos nosotros. Está más cerca del 10, ponemos un 11, un 12. Lo importante es que sea un número del 1 al 100 y además un número entero. Esta escala de 0 a 100 es lo que se llama EEAG, como vemos en el título, arriba a la derecha, que significa escala de evaluación de la actividad global. Bueno, por último vamos a ver ahora, para completar la explicación de los 5 ejes, 3 ejemplos. Bueno, un primer ejemplo figura en el mismo manual del DSM en su versión 4, ¿no? Acá, en el eje 1, el paciente fue diagnosticado con trastorno depresivo mayor. A veces se agrega también algunas características de este trastorno, como que es recidivante o como que tiene una intensidad moderada. Esto puede o no colocarse. Además, dentro del eje 1 se puede ubicar también un segundo diagnóstico. En este caso se colocó abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Con respecto al eje 1 les quiero aclarar que en el eje 1 no podemos poner, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, porque es una categoría muy amplia, mayor del DSM, ¿no? El DSM tiene varias categorías mayores,
como trastornos del estado de ánimo, trastornos de la ansiedad, trastornos somatomorfos, trastornos facticios, etcétera, etcétera. Dentro de cada una de estas grandes categorías están los trastornos propiamente dichos, que son los que tenemos que colocar en el eje 1. Por ejemplo, el trastorno depresivo mayor es un trastorno que está dentro del conjunto de la categoría los trastornos del estado de ánimo. Fíjense también que al final de cada uno de estos trastornos aparece un código alfanumérico. Por ejemplo, para el trastorno depresivo mayor, F33.1. Este código alfanumérico es simplemente una nomenclatura convencional para designar simplemente el trastorno depresivo mayor. Puede incluirse o no en el diagnóstico multiaxial, ¿no? A veces incluso va solamente el código alfanumérico sin la mención de que es un trastorno depresivo mayor. Eso es a elección de cada uno. Bueno, respecto del eje 2, dentro de los trastornos de la personalidad se ha identificado un trastorno límite de la personalidad. Y se agregó también con rasgos de personalidad antisocial, es decir, esta persona cumple todos los criterios del trastorno límite, porque en el DSM aparecen los criterios diagnósticos. Si cumple con esos criterios, es trastorno límite de la personalidad. Pero otras veces esos, ¿cómo se llama? Criterios diagnósticos no alcanzan por ahí para configurar una personalidad antisocial, como en este caso, pero es importante destacarlo por algún motivo. Es decir, no es personalidad antisocial, pero se le acerca bastante. Entonces se agrega con rasgos de personalidad antisocial. Respecto del tercer punto, el eje 3, aquí se ha colocado el corte intencionado de las venas de la muñeca. Es decir, aparentemente es un intento de suicidio, pero es un daño corporal, es un daño orgánico, y en ese sentido entra dentro de las categorías de lo que es la parte de trastornos, enfermedades médicas. No es una enfermedad, es un accidente que tiene una manifestación en el cuerpo, entonces también se coloca. La patología médica que se coloca en el eje 3 puede ser una causa del trastorno, del diagnóstico principal, del trastorno depresivo mayor, puede ser un efecto. Por ejemplo, es una causa, una patología puede ser una causa de depresión, en el caso, por ejemplo, de un hipotiroidismo, por ejemplo, y la enfermedad puede ser un efecto del trastorno propiamente mental, psicológico, que va en el eje 1. Bueno, o también se puede colocar una patología médica, una enfermedad médica que no es ni causa ni efecto, pero es significativa, puede ayudar a entender el diagnóstico globalmente, ¿no? Por eso se incluye. Por ahí la persona, qué sé yo, aparece sarampión. Bueno, sarampión no tiene mucha relación como causa o efecto de un trastorno mental. Pero bueno, es importante destacarlo. En el eje 4 aparecen las condiciones ambientales. Bueno, fue detenido recientemente por algún delito,
y sufrió la expulsión del hogar por los padres. También se pudo haber puesto otras cosas, pero en este caso lo que salió de la entrevista o salió de la información sobre el paciente son estas dos cosas. Y finalmente, en el eje 5, encontramos cuál es el nivel de la actividad global del individuo. En este caso se puso 45. Fíjense que entre paréntesis se agregó actual. Actual significa que ese valor se colocó en base a la información actual de ese momento, del momento, por ejemplo, en que se le hizo la entrevista al paciente, ¿no? Les digo esto porque en otras ocasiones se puede poner también otro valor de actividad global, ¿no? Diciendo que, por ejemplo, que fue de un mayor nivel al del año anterior, por ejemplo, para ver cómo fue evolucionando el paciente. O también se puede colocar un código de actividad global al ingreso del paciente y después cuando es dado de alta, para hacer una comparación. En este caso nos hemos limitado a colocar solamente el actual. Bueno, este segundo ejemplo es un poco más sencillo. También figura en el manual del DSM, pero aunque yo le hice algunas pequeñas modificaciones. En el eje 1 aparece el motivo de consulta, problema de relación con la pareja. En el eje 2 no hay diagnóstico, es decir, no se trató de determinar si hay retraso mental, si hay un trastorno de la personalidad, porque no hubo oportunidad, no hubo necesidad, lo que fuese. En todo caso, a veces se investiga a ver si hay un trastorno de la personalidad, si hay una sospecha de que realmente hay un trastorno. Si no, no hay diagnóstico. En el eje 3, ninguno, no hay información acerca de alguna enfermedad médica. En el eje 3, el problema psicosocial y ambiental pasa por la esfera laboral. En este caso, la persona es desempleada. Y en el eje 5, la escala de evaluación de la actividad global corresponde al número 83, que es relativamente alto, está cerca de la normalidad de la salud. Y se hizo una aclaración que tiene un mayor nivel durante el año anterior, es decir, que desde el año anterior hasta la fecha actual hubo como un descenso en la actividad global de esta persona. Bueno, en nuestro último ejemplo vemos un diagnóstico multiaxial realizado a un chico que tenía que empezar a ser tratado mediante un tratamiento de psicopedagogía y de fonoaudiología. Corresponde a un chico de 10 años que cursaba el 5º año en una escuela primaria pública de la capital federal, es decir, de la ciudad de Buenos Aires. Eje 1, trastorno de lectura y tartamudeo. Acá se colocaron también dos objetivos de tratamiento. En el eje 2 no hay diagnóstico, sin diagnóstico. En el eje 3 ninguno, no se apreció ninguna enfermedad médica. En el eje 4 se detectó en la entrevista que había vivienda inadecuada. Y respecto del eje 5, la escala de evaluación de la actividad global, se estableció la cifra 60, actual al momento de la entrevista. Bueno, vamos a ir terminando con algunas consideraciones. Hay quienes no están de acuerdo con este tipo de diagnóstico, sobre todo porque no refleja cada caso particular, ni toda su riqueza. De hecho, en principio, con este formato multiaxial,
y con el no axial también, puede hacerse un mismo diagnóstico para dos casos diferentes. Por ello, debemos entender que el DSM diagnostica trastornos, no personas. En estos casos, el clínico deberá incorporar información adicional sobre las características propias específicas del paciente, como por ejemplo su historia de vida, con enfermedades incluidas desde la niñez en adelante, que es lo que se llama anamnesis, y comprender su trastorno a partir de allí. Después de todo, se comprende el síntoma a partir de la persona, ¿no? Y no la persona a partir del síntoma. Sin embargo, este tipo de diagnóstico DSM resulta conveniente por al menos 3 motivos. Primero, por ser una exigencia administrativa de la obra social o la prepaga que contrató sus servicios, que pide que los resultados se expresen en formato multiaxial o no axial. Segundo, aun cuando no medie ninguna obligación contractual, el diagnóstico DSM es útil porque condensa mucha información en poco espacio. Y en tercer lugar, la información diagnóstica puede ser comunicada fácilmente entre colegas. Bueno, esto es todo por hoy y gracias por escucharme y nos encontramos en nuestro próxima videoclase. Gracias.